Centro de Especialidades Médicas de Celaya. Aquí está mi correo, mis teléfonos por si llegase a ofrecerse algo. Entonces la plática de hoy es para, aquí estamos, vamos a abrir. Los iones minerales bivalentes, aquí están los propósitos y el objetivo, que ya se lo deben saber. Entonces vamos a empezar. Nos hacemos un poquito de lado. Entonces, los iones bivalentes del organismo, lo que vamos a ver es a la vez calcio, fósforo y magnesio. Y estos iones bivalentes, como dicen en este concepto, participan en numerosos procesos biológicos muy importantes. Para esto requieren estar bajo un sistema de control, una regulación homeostática muy específica. Y vamos a ver de qué se trata. En esta diapositiva lo que pretendemos ver solamente que los iones que estamos viendo, lo que vamos a ver en esta sesión, van a ser el calcio, el fósforo y el magnesio. Y como dice aquí, participan en la composición del cuerpo humano con base en peso seco en un 4%, es el ion bivalente de mayor cantidad en el organismo, el calcio, el fósforo en 2.5% y el magnesio en una proporción mucho menor que los anteriores. Estos iones bivalentes, como dicen aquí, de acuerdo en esta diapositiva, empezando acá por la izquierda, los ingresamos al organismo por los alimentos, se absorben en tubo digestivo, se depositan en los tejidos y hacen su función intra y extracelular, luego circulan en la sangre, se filtran en los glomérulos, ahí pueden sufrir tanto reabsorción como eliminación. Entonces, esto es lo que sucede con estos elementos. Y vamos a ver estas tres cosas, 3 de 3, o 3. Vamos a ver 3 iones, que es el calcio, el fósforo y el magnesio. Vamos a hablar un poquito de las 3 hormonas, de esas 3 hormonas, que son la paratiroidea, el calcitriol o vitamina D y la calcitonina. Y vamos a ver las funciones que tienen tanto los iones como esas hormonas en el hueso, en el riñón y en el intestino. Ese es nuestro objetivo. Y vamos a ver el calcio. Entonces, como dice aquí abajo, el calcio es el catión más importante o más abundante en el organismo, contenido aproximadamente de 1 a 1.5 kilogramos. 1 a 1.5 kilogramos en el hombre o en la mujer es aproximadamente lo que tenemos de calcio en nuestro cuerpo. El calcio, como dijimos, que se ingresa por la vía digestiva, se absorbe en el tubo digestivo. La capacidad de absorción está condicionada primeramente por la cantidad de calcio que uno ingiere en los alimentos. La biodisponibilidad del calcio en el alimento, porque esto se reduce cuando hay algunos alimentos que llevan fitatos oxalatos. El mecanismo de absorción, hay 2 mecanismos, uno se llama mecanismo simple, que este es un mecanismo paracelular. Esto es de baja intensidad y tenemos una absorción transcelular, que está regulado por la vitamina D y esto es el más importante. Aquí vamos a empezar a ver cómo la vitamina D es responsable, tiene la responsabilidad de aumentar o facilitar la absorción de calcio. Ahorita vamos a ver cómo sucede esto. En ciertas condiciones, primero, pues porque tengamos baja en la cantidad de calcio ingerir. Y del calcio que se ingiere, aproximadamente el 30 al 35% es el que del 30 al 35% del calcio ingerido es el calcio que se absorbe. Y podemos tener deficiencia de ingreso del calcio, obviamente si en la dieta está baja en calcio. Si hay déficit de vitamina D, ya vimos, ahorita vamos a ver cómo participa en la
absorción de calcio. Cuando hay deficiencia en la absorción de calcio por la presencia de glucocorticoides, ingesta de glucocorticoides, o cuando hay una deficiencia en la absorción cuando hay deficiencia en la absorción del tubo digestivo por alguna otra razón. Aquí hay un ejemplo de cómo dicen, si nosotros tuviéramos una ingesta de calcio de 1000 miligramos, o sea, de 1 gramo, y dijimos que se absorbe el 35%, entonces se absorberían 350 miligramos. El tubo digestivo también secreta, más bien, hay secreción hacia la luz intestinal de aproximadamente 250 miligramos. Entonces, haciendo una suma y resta sencilla, ingresa 900, pero se absorben 300, quedan 650. Por esos 650 se suman 250. Finalmente, en las heces fecales, aumentamos, hay eliminación de 900 miligramos. Vean cómo todo por el calcio que se ingresa, no todo el calcio se absorbe y además hay secreción del tubo digestivo hacia la luz intestinal que también se pierde finalmente por las heces. Ese es un ejemplo, es lo mismo que estamos viendo, que acabamos de mencionar, la ingesta de calcio, hay absorción de 350, pero hay secreciones de 250, finalmente se pierden en las heces 900 miligramos por día. Una vez dentro, ahorita vamos a darle seguimiento, una vez dentro ya en el líquido extracelular, hay intercambio, tanto como las células con el hueso y con el riñón, y en el caso del riñón, aquí todo lo que es el calcio que se filtra a nivel renal, en buena parte se absorbe y se eliminan por la orina solamente aproximadamente 100 miligramos al día. Esto es lo que se elimina. Una vez el calcio en el organismo, en esta diapositiva lo que indicamos es que el hueso contiene el 99%. Si el calcio está en nuestros huesos, el 99%, y solo 1% queda en los líquidos intra y extracelular. Y ahora vamos a ver lo que existe en el líquido extracelular. En el líquido extracelular, el calcio dijimos que es menos del 1%. Esto, Le, que está aquí abajo en esta barra pequeña, quiere decir líquido extracelular. Y en este líquido extracelular, el calcio está en el 0.1 al 0.2%. Y este 0.1 a 0.2% a 0.2 está en 3 maneras. Hay un calcio que es libre. A este calcio libre también se le llama ionizado y es el calcio metabólicamente útil. También está en forma de complejos. Ahorita vamos a ver con qué se junta para formar complejos. Y otra porción, otra fracción está unida a proteínas en el 40%. Entonces, en 40% del calcio del líquido celular está unido a proteínas, 10% formando otro tipo de complejos y el 50% libre. De este líquido, de este calcio, el 50% libre se llama calcio ionizado y ese es el calcio biológicamente activo. Entonces, esto significa pues que el calcio plasmático que no está unido a proteínas es el 60%. El 40% está unido a proteínas, el 60% está 10% formando otros complejos y el 50% está libre. Luego, ya llegando a los riñones, el 70% del calcio filtrado se reabsorbe. Este significa TCP, significa tubo contorneado proximal. Aunque no han llevado nefrología, esa es la nefrona
es la unidad funcional de los riñones. Y la nefrona está formada por diferentes estructuras. Después del filtro del glomérulo está el tubo contorneado proximal, la asa de Henle, el tubo contorneado distal, los tubos colectores y el tubo urinario. Entonces, el tubo que sigue al filtro, a la filtración, el tubo contorneado proximal, ahí es donde se absorbe el 70% del calcio. A nivel intracelular por diferentes concentraciones y luego para transporte activo con ATP. El 20% es absorbido en el asa de Henle. Así que tenemos aquí dos sitios en el riñón que se absorben. El 70% suman el 20%. Este en el tubo contorneado proximal y esto en el asa de Henle. Esto significa que nos queda el 10% del calcio que se filtró, es el que se elimina por la orina. Del 100% que se filtra, 70% se absorbe en el tubo contorneado proximal y 20% en el asa de Henle. Y lo que nos queda es el 10%, que es el que se elimina por la orina. Ahora vamos a ver los compartimentos del calcio en el organismo. Hay 3 compartimentos y vamos a ver primero en el hueso. Ya dijimos al inicio que en el hueso está el 99% del calcio y este calcio se junta con fósforo para formar los cristales de hidroxiapatita, que son los que le dan la rigidez al hueso. El calcio extracelular, esto es el que está en el plasma y en el intersticio, está regulado por el calcio ionizado. Esto es el calcio biológicamente activo y es el que nos va a ayudar a regularizar el calcio extracelular. Ya como ya dijimos, el 50%, el calcio en el plasma está 50% unido, está libre o calcio ionizado, el 10% ligado a aniones. Estos compuestos son con citrato, fosfatos o bicarbonatos. Este es el calcio que en las diapositivas anteriores dijimos que formaba complejos. Entonces los complejos que forma son con citratos, fosfatos y bicarbonato. Y el 40% ya dijimos que está ligado a proteínas, principalmente, fundamentalmente albúmina. Entonces, 40% ligado a albúmina, 60% no unido a albúmina y este 60%, 50% está libre y el 10% está formando otros compuestos. El intracelular es el calcio que participa en las funciones dentro de la célula, que vamos a ver ahorita cuáles son las funciones del calcio. Aquí estamos viendo las funciones que se le atribuyen al calcio. Y tal vez no sea la lista completa, pero sí las principales. Entonces el calcio participa en nuestro organismo en la excitabilidad neuromuscular, en la coagulación sanguínea, en procesos secretorios, en la integridad de la membrana, en el transporte de membrana plasmática, reacciones enzimáticas. También participa en la liberación de hormonas y neurotransmisores. Tiene acciones intracelulares como segundo mensajero. En la contracción muscular es donde participa de manera importante. Y muy importante en la mineralización ósea. Ya dijimos que en la mineralización ósea está formando junto con el fósforo la hidroxiapatita, que es lo que le da la rigidez al hueso. Estas son funciones. Ahora, ¿cómo se regula el calcio? Tenemos 2 mecanismos de regulación. El mecanismo físico-químico y el mecanismo hormonal. Ahorita vamos a ver uno por uno. Ya dijimos que estas 2 maneras de regulación, la regulación del calcio es dependiente del calcio iónico o calcio libre. Ahorita vamos a ver cómo funciona este calcio iónico o calcio libre para mantener el control tanto físico como químico. Tanto físico-químico como hormonal, perdón. Dentro de la circulación, la regulación físico-química desempeña un rol importante a través de la interacción del calcio
Esto es porque físico-químico se llama porque depende de la unión de proteínas y esta unión de proteínas depende del pH de la sangre. Entonces, el pH de la sangre y los niveles de albúmina son los que participan en el control físico-químico y vamos a ver cómo se produce este control. Las cifras de calcio sérico en la sangre, habitualmente cuando nosotros pedimos al laboratorio que nos determine calcio sanguíneo, calcio sérico, nos van a reportar esto de 8.5 a 10.5 miligramos. Hay laboratorios que a lo mejor dicen 8.3, 8.2 o 10.4, pero en términos generales, los niveles de sangre del calcio nos lo van a reportar entre 8.5 a 10.5 miligramos por 100 mililitros. Cuando nosotros vemos este signo de por ciento, significa que son en 100 mililitros, ¿sí? Siempre que veamos 100 miligramos es en por ciento, significa que son 100 miligramos por 100 mililitros en este caso de sangre. ¿Qué pasa con la regulación físico-química del calcio? El calcio iónico, vamos a repetir esto, el calcio iónico es la fracción biológicamente activa y esta puede sufrir variaciones importantes cuando hay cambios en el pH. El pH, no sé si ya lo entendieron. El pH significa potencial hidrógeno y esto indica la cantidad de hidrógeno libre y esto nos da unos niveles de pH. Bueno, ya lo vieron ustedes en las enzimas, que las enzimas tienen un rango de acción dentro de más bien su acción, un rango un rango de pH. Y el pH normal de nuestro cuerpo está entre 7.35 y 7.45. Cuando se salen de esos rangos, nuestras nuestras enzimas empiezan a funcionar diferente a normalidades. En situaciones, como dice aquí en subrayado, en situaciones de acidosis, disminuye la unión a las proteínas y en alcalosis aumenta. Este aumento o reducción de la unión a proteínas del calcio va a modificar el calcio sérico, el calcio libre. Aquí estamos viendo en esta diapositiva cómo cuando hay alcalosis sería un pH por arriba de 7.45. Esta alcalosis aumenta la unión del calcio a las proteínas. Entonces, este aumento de la unión del calcio a las proteínas hace que se reduzca el calcio iónico. Y si hay reducción del calcio iónico, obviamente que esto va a generar actividad para que se produzca más calcio o bien para que se altere las funciones del calcio propiamente. En la acidosis, por el contrario, disminuye la unión del calcio a las proteínas. Y si disminuye la unión, se libera y aumenta el calcio iónico, ¿sí? Y esto hace, obviamente, hoy vamos a ver cómo funciona el calcio iónico para generar este control. Los cambios de concentración de proteínas también pueden producir cambios en los niveles, en los reportes del calcio. Y para hacer una determinación adecuada del calcio, tenemos que hacer lo que se conoce como calcio corregido. Este calcio corregido lo hacemos con los niveles de albúmina. Para tener una valoración adecuada del calcio, tenemos que tener determinación de las proteínas, porque obviamente la albúmina es la que nos ayuda. Entonces, si nosotros se toma como base el que las personas debemos tener 4 gramos de proteínas. Si estas proteínas, por cada gramo de albúmina que excede a 4 gramos, hay que restar. Cuando aumenta el nivel de albúmina por arriba de 4 gramos por ciento, hay que restar 0.8 miligramos del calcio. Eso es para una albúmina por debajo de 4 gramos.
hay que sumar 0.8 miligramos de calcio. Estas, ¿cómo se llama? Estas operaciones se deben hacer para hacer una valoración más adecuada del calcio. ¿Esto con qué finalidad? La finalidad de cuando haya necesidad de aportar calcio, aportar la cantidad adecuada y hacer esta evaluación adecuada posteriormente que hayamos agregado calcio a los pacientes hipocalcémicos para poder ver cuánto necesita o si ya tenemos adecuadamente corregido el calcio. Esto se debe hacer entonces, determinación de calcio, determinación del pH y determinación de la albúmina para tratar de tener una valoración adecuada del calcio de nuestro cuerpo. ¿De qué depende o cómo vamos a controlar, cómo se va a controlar este calcio? Bueno, vamos a ver aquí 3 hormonas. Las 3 hormonas que participan principales que participan en el control del calcio. Y vamos a ver también los 3 niveles de los órganos efectores. Vamos a ver la hormona paratiroidea o la paratormona. Vamos a ver el calcio o calcitriol o vitamina D y la calcitonina. Estas 3 hormonas van a participar en estos 3 niveles del organismo, en el hueso, riñón y el intestino, para el control de calcio. Está bonito esto, lo vamos a ver enseguida. De las glándulas paratiroides. ¿Se acuerdan que las glándulas paratiroides ya habíamos dicho que están ahí unidas, pegadas? Son cuatro lugares donde hay glándulas paratiroides. Están pegadas en los extremos de la glándula tiroides, por eso se llaman paratiroides, que están junto a la tiroides. Pesan muy poquito, muy chiquitas. Tienen 3 tipos de células: las células principales, las oxífilas y las células oxífilas de transición. Las principales son las que producen la hormona, la paratormona. Entonces, la hormona paratiroidea está producida en las células principales. Aquí está la síntesis, se codifica por un gen en el cromosoma 11. La principal, esto está subrayado, la principal función de la hormona paratiroidea es conservar la concentración constante de calcio ionizado en el líquido extracelular. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué insistimos esto? Lo hemos comentado. El calcio libre es el biológicamente activo y es el que puede entrar a la célula a hacer sus funciones intracelulares. Por eso, el nivel de calcio libre que está en el líquido extracelular, de esto depende del calcio que entra a las células, de mantener el calcio libre o calcio ionizado extracelular en los límites dentro de lo normal. Y esto lo va a hacer por diferentes maneras. La hormona tiroidea va a participar en la homeostasis del calcio junto con la vitamina D y en las siguientes acciones. A nivel renal, el calcio ionizado que está en el plasma va a ser detectado por algo que se llama RSC, se llama receptor. Estas abreviaciones significan receptor sensible al calcio. El calcio ionizado extracelular es el que estimula o es el que está detectado, por eso se llama receptor sensible al calcio, que tiene algún efecto de inhibitorio o de facilitador de la secreción de la hormona paratiroidea a nivel de las glándulas paratiroides. El calcio y el calcitriol pueden modificar esta transcripción génica. Hoy vamos a ver más adelante esto. La deficiencia de magnesio también se acompaña de reducción o disminución de la secreción de la hormona paratiroidea y de la resistencia en el hueso a esta hormona. Cuando hay aumento del fosfato,
como en el caso de la Doctor, IRC. voy a reiniciar la reunión porque ya casi se acaba. Ándele pues. Decimos aquí que también en el caso de IRC significa insuficiencia renal crónica. Estas pacientes con insuficiencia renal crónica tienen un estado de hiperfosfatemia. Esta hiperfosfatemia también disminuye el control del calcio. El receptor sensible es un receptor que está en las células. Este receptor sensible al calcio, así lo vamos a estar abreviando. Entonces, este receptor sensible al calcio es el que participa en el control, en la detección de los niveles de calcio libre a calcio iónico, y es el que va a facilitar a las células paratiroideas para que produzcan o para que se produzca más hormona paratiroidea. Esa es la imagen del receptor sensible al calcio. Es un receptor del tipo relacionado a proteína G. Aquí está ejemplificado la membrana celular, y aquí está el receptor sensible al calcio, con su dominio extracelular, su dominio transmembranal y sus dominios intracelular. Aquí estamos. El receptor sensible al calcio lo que hace es detectar los niveles de calcio para facilitar la producción y liberación. Son acciones génicas, aumento de la producción del RNA mensajero para que se produzca más hormona paratiroidea. ¿Y cómo se activa? Su activación se localiza en toda estamos hablando ya de las acciones del receptor sensible al calcio a nivel de la nefrona. O sea que también este receptor sensible al calcio existe en las células paratiroideas, en las células principales de las glándulas paratiroideas, y también se localiza en el riñón. En el riñón, ¿qué es lo que hace? Este receptor sensible al calcio se activa por el exceso de calcio ionizado. ¿Y qué es lo que hace? Desencadena un mecanismo para reducir la reducción del calcio filtrado. Y esto hace que se elimine calcio en las personas que tienen, aquí se activa por el exceso de calcio ionizado. Entonces lo que hace el riñón, que en situaciones de calcio ionizado elevado, disminuye la filtración y facilita la pérdida de calcio. Aquí estamos resumiendo la hormona paratiroidea, las acciones en el hueso. En el hueso, ¿qué es lo que hace la hormona paratiroidea? Participa en el proceso de remodelación, y en esta remodelación estimula la actividad de los osteoclastos. Los osteoclastos, como ya lo vieron, son las células que destruyen el hueso, y los osteoblastos son los formadores de calcio. Entonces, cuando hay destrucción, actividad de los osteoclastos, hay aumento o liberación de calcio por el hueso. En el riñón, la hormona paratiroidea aumenta la actividad alfa-hidroxilasa del túbulo renal, por consecuencia de la síntesis. Acuérdense, ahorita vamos a ver enseguida también que la hormona o la vitamina D aquí en el riñón sufre una segunda hidroxilación. Entonces, lo que hace la hormona paratiroidea en el riñón es aumentar la segunda hidroxilación para hacer la vitamina K, la vitamina D activa. También aumenta la absorción de calcio cuando es necesario, favorece la eliminación de fósforo y de sodio y reduce la absorción de bicarbonato. En el intestino, de manera indirecta, aumenta la absorción de iones. ¿Por qué? Porque una vez que la hormona paratiroidea participa en la hidroxilación de la vitamina D, esta vitamina D participa directamente en el intestino para aumentar la absorción de calcio. Vamos a hablar de la vitamina D. Aquí hay unas cosas. Esto es lo que es la vitamina D. En nuestro cuerpo tenemos vitamina D de dos maneras. Una,
la que se produce a través de la acción solar sobre nuestra piel. Esta sustancia, que es una previtamina D, participa o se circula en la sangre y va en el hígado. En el hígado sufre una primera hidroxilación y después sale del hígado. Todavía no es una vitamina D activa, va al riñón y en el riñón sufre una segunda hidroxilación. Finalmente termina como la hormona, la 1,25 hidroxivitamina D. Esta es la hormona propiamente activa, o la calciferol. Por otro lado, el hígado también recibe la vitamina D que procede de los alimentos, y eso es lo mismo que lo hace. Los manda el hígado, los manda al riñón para que sufra la segunda hidroxilación. Entonces ya sea una vitamina D, es una hormona, no sé, le llaman vitamina D madura, propiamente la activa. Y aquí tenemos en el esquema de la derecha lo mismo, la vitamina D que procede tanto del tubo digestivo como que viene de la piel, se hidroxila en el hígado. Una vez con una primera hidroxilación, se va al riñón, y aquí sobre la segunda hidroxilación, y en esta hidroxilación una parte de la vitamina D va al calcio y participa también en la calcificación del hueso. Por otro lado, en el riñón, la vitamina ya completa o ya activa va al hígado, al intestino. En el intestino facilita la absorción de calcio, y entonces esas tres acciones, la acción de la paratormona sobre el calcio, sobre el hueso, la vitamina D sobre el hueso y la absorción de vitamina D de calcio por el intestino, hace que aumente el nivel de calcio. Creo que todavía lo vamos a ver. La vitamina D tiene diferentes acciones. Me voy a ir un poquito más rápido porque creo que yo entré tarde. La calcitonina, vamos a ver qué hace la calcitonina. La calcitonina se secreta al aumentar el calcio ionizado. Ya vimos que la calcitonina se produce en las células C de la glándula tiroides. Se secreta cuando hay aumento al aumentar los niveles de calcio ionizado. Tiene un receptor membranal acoplado a proteína C a nivel de las células del hueso. Este receptor está en los osteoclastos y en los riñones. El receptor activa la vía de los enocitoles, y esto participa en el hueso, inhibe la actividad de los osteoclastos. Los osteoclastos son las células que aumentan la destrucción. Entonces aquí la calcitonina lo que hace es antirresortivo. Resortivo se llama la acción osteoclástica o destructora del hueso. Entonces, lo que hace la calcitonina es inhibe la actividad osteoclástica, inhibe la resorción del hueso. Y en el riñón aumenta la síntesis de calcitriol y reduce la resorción. Por eso, en algunas ocasiones cuando vayan a ver, cuando veamos lo de osteoporosis, vamos a ver cómo funciona la calcitonina. Va a actuar aquí, inhibiendo la resorción de calcio. Es un antirresortivo. Por eso y aquí tenemos una diapositiva donde decimos que cuando hay reducción, empezamos acá arriba, cuando hay disminución del calcio a nivel del calcio sérico, entonces se produce la liberación de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, por una parte, va al hueso para liberar calcio, por otro lado va al riñón, y en el riñón disminuye la eliminación del calcio y facilita el aumento de la hidroxilación de la vitamina D. Y una vez la vitamina D ya madura, ya funcional, se va al intestino, y el intestino facilita la absorción de calcio. Entonces, si tenemos por una parte aumento de la absorción de calcio, aquí el riñón que disminuye la eliminación de calcio, y por otro lado el hueso que libera calcio, estos tres mecanismos hacen que aumente el nivel de calcio sérico. Y una vez que aumente el nivel de calcio sérico, de manera negativa va a inhibir la producción de hormona paratiroidea. Es el mecanismo de retroalimentación negativa.
¿Sí? ¿Sí se entiende esto, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Sí, doctor. A ver, este que me dijo que sí, que me ayude. Este es lo mismo, este es exactamente lo mismo. La vitamina, la baja de calcio estimula para que las células paratiroideas, a través del receptor sensible al calcio, aumente la función, aumente la liberación de hormona paratiroide. Esta hormona va a ir al hueso y va a liberar calcio del hueso. La hormona paratiroidea también va a ir a los riñones, y aquí en los riñones va a reducir la excreción de calcio y a facilitar la hidroxilación de la vitamina D. Y la vitamina D va a facilitar la absorción de calcio, y esos tres mecanismos, la reducción en la eliminación de calcio renal, la absorción de calcio y la liberación de calcio del hueso, es lo que van a hacer que aumente el calcio circulante, y esto obviamente va a reducir la producción de hormonas. Ese es el mismo esquema es lo mismo, exactamente. Ahora les toca a ustedes. Reducción de calcio, ¿qué sigue? Échenmelo rápido porque ya me voy. ¿Qué pasa, jóvenes, todos? Uno por Se uno. secreta la hormona paratiroidea. Va. Y luego, Va a la liberación de calcio en el hueso. ¿y qué más? La síntesis de la vitamina D en los riñones para la mejor absorción. Entonces ahí está en el riñón. Reduce la eliminación de calcio. Aumenta la eliminación de fósforo y aumenta la síntesis de vitamina. Y luego, síganle. Va a haber vitamina D Ajá. ¿A dónde va? al intestino para aumentar la absorción de calcio. Ahí va. ¿Qué sigue? ¿Aumento del nivel sérico del calcio? ¿Por qué? Por la liberación de calcio, la reducción de calcio y el aumento de absorción. ¿Y luego qué sigue? Se va a reducir la liberación de hormona paratiroidea. Entonces sí se entendió, ¿verdad? Sí, doctor, sí se entendió. Ahí va. Otra vez. Otros, ¿qué sigue? Hay baja de calcio. ¿Qué sigue? ¿Ya se fueron? Se activa la paratiroidea. Ahí va. Y luego, La PTH va hacia los huesos, el riñón, y luego, la vitamina D va a ir hacia el intestino para aumentar la vitamina D y mejorar la absorción. y luego. La retroalimentación negativa para disminuir. Está bonito el jueguito, ¿verdad? Así aprendemos, ¿no? Ya. Ahora vamos a pasar brevemente a ver el fósforo. El fósforo también es muy importante. La ingesta de fósforo aproximadamente 800 a 1200 miligramos al día. La mayor parte del fósforo se absorbe en el intestino delgado, tanto en forma pasiva como en forma activa. También es dependiente de vitamina D. Aquí están las funciones bioquímicas del fósforo. El fósforo es muy importante, muchachos, porque acuérdense que participa en las uniones de alta energía en el ATP. El ATP lleva fósforo y son los enlaces de alta energía y que son lo que nos dan la energía para la vida. Así de sencillo es la importancia del fósforo. Entonces, es esencial en el metabolismo de los lípidos, de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. El sustrato es necesario para la formación de enlaces de alto nivel de energía,
posibilitando la contracción muscular. O sea, para la vida, simplemente es la formación de enlaces de alta energía, energéticos, es básico pues para la energía para vivir, posibilitando la contracción muscular, las funciones neurológicas, la secreción de hormonas, la división celular, y en huesos, ya habíamos dicho, en el hueso el fosfato, junto con el calcio, forma la hidroxiapatita, que es la que nos da la rigidez ósea. Aquí están el metabolismo del fósforo, contenido de fósforo, distribución. El fósforo está distribuido, el 85% del fósforo de nuestro cuerpo está en el hueso. Es intracelular el 14%. Una buena cantidad de fósforo está dentro de las células y esto es para producir los enlaces de alta energía, el ATP. En el líquido extracelular solo está el 1%. Metabolismo del fósforo, aquí lo vamos a ver relativamente más rápido. La vitamina D moviliza fósforo de los huesos también. La hormona paratiroidea provoca baja de fósforo a nivel de la sangre. ¿Por qué? Porque aunque estimula la hormona paratiroidea, es estimulante a los osteoclastos. ¿Ya vieron esa clase de los huesos? ¿Ya vieron la primera clase de huesos, jóvenes? Todavía Sí. no. Sí, entonces ya se acuerdan lo que son los osteoclastos y los osteoblastos. Sí. Bueno, entonces la calcitonina produce hipofosfatemia al inhibir la actividad de la actividad osteoclástica e inducir una mayor eliminación de fósforo. Se debe medir siempre en ayuno para tener un nivel de calcio, de fósforo medibles en ayuno. El magnesio. ¿Cuánto es el nivel de fósforo? Jóvenes. 800 a 1200. Sí, pero ya cuando en el laboratorio, ¿cuánto le van a decir que es el fósforo? Usted pide electrolitos séricos y dice, le pide fósforo en los electrolitos. ¿Y cuánto espera? ¿Cuál es lo normal? De 3 a 4. 800. De 3 a 4.5 miligramos por ciento. Ese es el reporte que nos van a dar del laboratorio. De 3 a 4.5 miligramos por cada 100 mililitros. El magnesio es bien importante porque el magnesio participa mucho en muchas funciones enzimáticas intracelulares. Es el segundo catión intracelular más abundante del cuerpo después del potasio. El potasio es el potasio intracelular es de 145 miliequivalentes y el segundo más importante es celular. El magnesio, como dice aquí, es un cofactor de todas las reacciones químicas enzimáticas donde intervienen el ATP. Acuérdense que el ATP es el enlace de alta energía que nos está manteniendo la vida, que nos da la fuerza, la energía para vivir. La ingestión y la absorción. Aquí tenemos que la ingestión se recomienda entre 6 a 10 miligramos por kilo. Ahora sí, lo que decíamos al principio. ¿Cuánto pesa cada quien de ustedes? 50 kilos requiere 500 miligramos. 80 kilos, 800. Pesamos 100 kilos, necesitamos 1 gramo o 1000 miligramos al día del magnesio. Se absorbe a nivel del tubo digestivo del 47 al 70% en el intestino delgado y en el estómago o colon. Sí, la cantidad que se absorbe el 90% se absorbe en el ilion y el 10% en el estómago y en el colon. ¿Qué reduce o qué aumenta la absorción del magnesio? El calcio, estos son lo que reduce. El calcio, el fosfato, ácidos grasos, ácido fítico y sales biliares. Esto reduce la absorción del magnesio y lo aumentan la acidosis.
El transporte intestinal, ya lo vemos aquí, el transporte disminuye en deficiencia de vitamina B, vitamina B6. Aunque esa las vitaminas D en condiciones normales es difícil de deficiencia porque siempre el hígado tiene reserva. Pero en caso de deficiencia de vitamina B6 o B1, puede haber alteraciones en el transporte. ¿Cómo se distribuye dentro de nuestro cuerpo? En el hueso 55%, en el músculo 25%, en los tejidos blandos otro 20%. La concentración es en sangre, aquí está. Cuando nosotros pedimos determinación de magnesio en la sangre, esos son los reportes, de 1.8 a 2.5 miligramos por ciento. Cuando hay deficiencia, lo que hacemos es aportar un poco de magnesio por vía oral, o bien en las nutriciones parenterales tenemos que agregar magnesio en las nutriciones parenterales. El magnesio circulante circula 30% unido a proteínas y el 70% en forma ionizada o forma libre. Eso es lo que constituye la fracción difusible. La fracción difusible es la que hay intercambio intracelular al espacio intersticial y al espacio intercelular. El metabolismo. Doctor, Hey, ya nos tenemos que ir. me parece muy bien. Entonces, muy brevemente, aquí están todo lo que... Nos faltan 2 o 3 cosas del calcio. Y decirles, esta es la última diapositiva. Y una disculpa, yo entré un poquito tarde. Entonces, la última diapositiva se las encargo mucho. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia